porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Inicio en esta ocasión haciéndote varias preguntas que presentan situaciones muy diferentes entre sí, pero que sin embargo todas tienen la misma respuesta. De hecho, son preguntas retóricas porque se contestan por sí solas y que además pueden parecer completamente absurdas. Son las siguientes. ¿Quién ante un accidente en casa correría y se acercaría al bebé de la familia para pedirle su ayuda? O en carretera y ante la descompostura del auto se acercaría al asiento posterior donde se encuentra el bebé en su pequeña sillita para urgirle que resuelva el problema del automóvil. ¿Puede un niño tan pequeño resolver un gran apuro económico de la familia de tal manera que todas las miradas se vuelvan hacia él, esperando su intervención para la solución de tal necesidad? Ahora, si habláramos de un problema mayor, un problema de carácter moral de los padres, que les está llevando casi al divorcio, o de alguno de los hijos mayores envueltos en problemas de drogas, y se tuviera la necesidad de un consejo sabio, ¿quién en su sano juicio esperaría que el bebé de la familia resolviera tan delicadas situaciones? Es obvio que contestaste acertadamente cada una de estas preguntas dando la misma respuesta a todas. Nadie haría tal cosa. Y tienes razón. Pues con todo y lo acertado de esta respuesta, debo decirte que sí hay un bebé ante quien podemos acudir. Y no solo para presentarle necesidades como las mencionadas, sino aún otras, más graves todavía, de mayor trascendencia, de mayor profundidad. Nos estamos refiriendo al bebé que nació en un pueblo llamado Belén, cerca de una gran ciudad llamada Jerusalén, hace más de 2000 años ya, y en el que se aplican otras situaciones más profundamente contradictorias. Por lo que descubriremos en esta ocasión las significativas e importantes paradojas del niño que nació en Belén. El término paradoja es definido por el diccionario de la Real Academia Española como algo que parece contradictorio o absurdo, pero que expresa una verdad importante, una verdad posible o aparente. En retórica, el concepto se refiere a expresiones o frases que contienen o implican contradicciones. Y es precisamente que hablaremos sobre los maravillosos y extremosos contrastes en la vida del Señor Jesucristo a partir de su nacimiento. Hechos, aunque paradójicos, que nos prueban claramente quién es ese bebé ante el que también nosotros debemos caer rendidos y acudir en busca de su ayuda. Primero vamos a mencionar las que podríamos enunciar como paradojas simples. Las nombramos así no realmente porque lo sean, sino para diferenciarlas de las que llamaremos más tarde paradojas complejas. Pero empecemos entonces con las primeras, con las paradojas simples. La primera de ellas: el bebé más pobre del mundo, pero el más rico
del universo. Las Escrituras revelan claramente este hecho contradictorio, pero real. Como Dios que siempre ha sido, Jesús es el más rico de todo el universo, pues todo lo creado le pertenece totalmente. Mencionemos solo al profeta Ageo y al salmista para comprobarlo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Naturalmente, Jesús, el Creador, el Dios eterno, es el dueño de todo lo que existe, el más rico de todos. Y sin embargo, Él mismo se convirtió en el más pobre del mundo, pues leemos la precariedad de su nacimiento en la siguiente referencia. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo no nací en un corral de animales, y me atrevo a asegurar que tú tampoco, ni que tengamos conocimiento de alguien que hubiera nacido en tales condiciones de pobreza. Pero el Señor no fue de escasos recursos solamente en su infancia, pues siendo ya un hombre adulto, Él dijo en una ocasión a sus discípulos: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que esta es una paradoja. El más rico del universo se convierte en el más pobre de toda la tierra. El bebé que nació en Belén. Veamos ahora la segunda paradoja simple en la vida de este bebé. La aldea más insignificante para el ser más importante. Belén, el pueblo donde nació Jesús, perdido entre las montañas de Judea, era realmente la más pequeña comunidad habitada apenas por unos cuantos cientos de personas. No tenía ninguna relevancia, importancia ni atractivo que la hiciera deseable. Se encontraba aproximadamente a 9 kilómetros al sur de Jerusalén, la ciudad de los reyes, la gloriosa capital de Israel. Todo lo contrario a la despreciada Belén. Y sin embargo, fue en ese pueblo donde el Señor decidió nacer, pues así lo leemos en el libro del profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Más tarde, el evangelista Mateo se encargó de quitar la afrenta de ese pueblo al decir: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y esta es la obvia paradoja. La persona más importante, la persona más valiosa y trascendente de la historia humana, optó por nacer en la población más pequeña, más débil, más humilde. Pero ahora avancemos para ver un tercer hecho también contradictorio en la vida de Jesús. Un bebé rodeado de animales, pero alabado por los ángeles. Dos eventos totalmente opuestos, pero igualmente significativos, ocurrieron la noche en que nació el pequeño bebé de Belén. Esa noche memorable, los pastores que cuidaban sus rebaños fueron testigos de un espectáculo maravilloso. Escucharon primero el anuncio del nacimiento de Jesús por parte de un ángel, quien al verlos atemorizados los tranquilizó diciéndoles: no temáis,
porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Para inmediatamente después de escuchar el más hermoso de los cantos que se habían oído durante todo el transcurso de la historia, cuando repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero en esa misma hora, mientras los pastores estaban extasiados escuchando la noticia del nacimiento de Jesús y embelesados escuchando los hermosísimos cantos de las multitudes de ángeles celestiales, volvemos nuestra mirada hacia el pesebre y lo que escuchamos, rompiendo el silencio de la noche y en un contraste desafinado totalmente de sonidos, son solo los mugidos de las vacas, los balidos de las ovejas y los rebuznos de los burritos que se encontraban atestiguando el nacimiento de Jesús. ¡Qué contraste en el nacimiento de este bebé en Belén! ¿A quién le quedan dudas acerca de estas radicales pero reales contradicciones? Pero no son todas. Mencionemos la siguiente. Un bebé frágil e indefenso, a la vez el Señor invencible y omnipotente. Siendo un pequeño bebé, era obvio que no podía defenderse por sí mismo de sus enemigos. Requería el auxilio de sus padres y de otros adultos. Por lo que leemos la siguiente narración de Mateo después de la visita de los reyes de Oriente. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Jesús, el bebé, estaba en riesgo de muerte y él no podía hacer nada para defenderse. José tuvo que levantarlo en sus brazos de su cuna, cargarlo y llevarlo lejos del peligro en que se encontraba. También leemos que el anciano Simeón tuvo el privilegio de levantarlo entre sus cansados brazos, cuando el Señor Jesús, siendo bebé, fue llevado al templo a los 40 días de haber nacido. Sí, como bebé estaba completamente indefenso, requiriendo el auxilio, la ayuda de los demás. Pero Juan el Bautista dijo de él: el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y el apóstol Pablo también resaltó el poderío de Jesús diciendo de esta manera: Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordamos que Jesucristo mismo dijo de él: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que podemos ver esta increíble contradicción. Siendo un bebé indefenso, requiriendo cuidados, protección, al mismo tiempo era el Señor invencible, omnipotente, todopoderoso. Una paradoja correlativa a esta que acabamos de mencionar es la siguiente. El bebé sostenido en brazos era el sustentador del universo. María y José, sus padres,
Probablemente los pastores que llegaron a verlo en el pesebre, el anciano Simeón 40 días después, como ya lo mencionamos, quizás Ana también, la anciana profetisa, que lo vio cuando lo llevaron en esa ocasión al templo. Y alrededor de 2 años más tarde, muy probablemente también los sabios reyes que lo visitaron de Oriente para presentarle sus regalos, acunaron al pequeño niño en sus brazos. Pero Juan dijo, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hecho paradójico, el bebé sostenido en brazos al mismo tiempo es el sustentador de los que lo sostenían y de todo lo creado. Hemos llamado a estas primeras 5 paradojas simples, aunque realmente no lo son, pero han sido llamadas así para que con toda claridad ahora resaltemos lo que llamamos paradojas complejas en la vida de este bebé nacido allá en Belén. Y la primera de esta nueva serie es la siguiente. Dentro del tiempo, quien es atemporal. Juan el Evangelista dijo de Jesús, llamándolo el Verbo, lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El testimonio de Juan es sobre la siempre existencia de Jesús, desde la eternidad antes del tiempo. Jesús no comenzó a existir a partir de su nacimiento. Este fue solo su encarnación, su entrada a este mundo. Pero Él, como Dios que es, ha existido siempre. Y de hecho Él, como Dios, también creó el tiempo. Él está fuera del tiempo porque es Dios. Él creó el tiempo para las criaturas. Pero el autor de la carta a los Hebreos también asegura este mismo testimonio al declarar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y sin embargo, el que siempre ha sido eterno y creador del tiempo, se sometió al tiempo en su encarnación. Así lo dijo el apóstol Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Dios trascendente se hizo inmanente. El que estaba fuera del tiempo entró en el tiempo. Y esto dio lugar a la siguiente paradoja compleja. Sujeto a las leyes, el mismo creador de ellas. El bebé Jesús creció sujeto a las leyes que rigen a la naturaleza humana. Él tuvo necesidad de alimento. Él experimentó el cansancio por el esfuerzo físico que realizaba. Sintió el rigor del congelante frío del invierno y el intenso calor del verano. Y se avejentó como todas las personas. Él no podía estar en 2 lugares a la vez. Tenía que tomar tiempo y recorrer grandes distancias para poder estar en otro sitio, al que obviamente llegaba cansado, sudoroso, sediento. El creador de las leyes universales y de las leyes particulares para regir a todas sus criaturas, y que estaba además sobre esas leyes, decidió sujetarse a ellas sin tener por qué hacerlo. Paradójico, ¿verdad? Pero si esto nos admira, ¿qué diremos entonces de la siguiente paradoja? Lo infinito comprimido en lo limitado. Una célula en una matriz. La respuesta número 5 del Catecismo Menor dice que Dios es un espíritu infinito, eterno
e inmutable. Jesucristo el infinito, que no tiene ni comienzo ni final, a quien los cielos de los cielos no pueden contener, porque Él llena todos los espacios, llena todo el universo. Este Dios infinito, inmenso, se comprimió en el vientre de su madre María y se hizo hombre, y así era y permanece para siempre. Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Una paradoja extraordinaria en la vida del Señor Jesús, tan profunda e incomprensible, que nos debe llevar hasta las lágrimas al considerar lo que esto significó para Él, la humillación más grande. Pero si saber esto toca nuestro corazón y lo emociona, lo que ahora consideraremos debiera hacernos doblegar hasta el mismo polvo de la tierra y con la cabeza inclinada, agradecer y adorar al Señor por esta última paradoja infinitamente compleja que ahora veremos. La total pureza inmersa en la total corrupción. Pedro da testimonio de la pureza perfecta de Jesús diciendo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y el autor de la carta a los Hebreos reiteró con toda claridad lo dicho por Pedro al escribir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo, el ser perfecto, puro, sin pecado, obediente a su Padre totalmente, sin maldad en su mente ni en su corazón, dechado de pureza. Al mismo tiempo, de ser esto absolutamente santo y perfectamente puro, también se convirtió en un maldito al asumir la carga total del pecado, el pecado de todos los redimidos por su sangre derramada en el Calvario. Pues Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para lograr con ello nuestra salvación, pues el mismo Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué tremenda paradoja! Por causa nuestra, llenos de pecado, de maldad, sujetos a la ira y al castigo de Dios eterno, Jesucristo, el más puro, se hizo impuro. El sin pecado se llenó de pecado. Esta es una paradoja en la vida del Señor que debe de también hacernos cambiar de actitud, modificar nuestras acciones, reconociendo esa gran obra de nuestro Salvador. Por esta última paradoja en la vida del Señor Jesús que hemos considerado, los que creemos en Él hemos sido rescatados, redimidos y transformados y con libre acceso al trono del Padre Celestial. El propósito de todas las paradojas que hemos visto en esta ocasión también tiene elementos extraordinariamente paradójicos en la vida del Señor Jesús. Está al lado de los pecadores en este momento, al lado nuestro, pero al mismo tiempo está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. El Señor Jesús sigue siendo el siervo de todos aquí en la tierra,
pero simultáneamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su cabeza coronada con espinas también es coronada de gloria y poder. Él sigue siendo rechazado por muchos, pero se mantiene como el único recurso para ellos. Es buscado por pocos, pero Él sigue buscando a muchos. Y aunque es odiado, sigue amando. Y aunque es ofendido, sigue perdonando. Esta es la vida paradójica de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Los que hemos sido objeto de quien desde que era un bebé vivió una vida contradictoria por causa nuestra, merece que nosotros también vivamos vidas paradójicas. ¿En qué sentido? Siendo sal y luz en medio de la corrupción y las densas tinieblas que nos rodean. Mostrando amor en medio del odio humano. Con un alto grado de desprendimiento ante el acentuado egoísmo. Perdonando en lugar de guardar resentimientos y deseos de venganza. Viviendo en santidad y pureza en contraste a la actual y creciente depravación e impureza. Siendo humildes en medio de la vanidad, del orgullo, de la jactancia. Somos llamados entonces también a vivir vidas paradójicas en reconocimiento a la obra de nuestro bendito Salvador. Al ser hijos de Dios, debemos vivir como hijos de Dios y ser santos como Él es santo. Así que hay una respuesta diferente a la primera que dimos a todas las preguntas introductorias. ¿Quién se atrevería a ir en busca de socorro, de auxilio, de ayuda ante un bebé? Solamente ante el bebé que nació en un pesebre allá en Belén. Es que podemos acudir y con toda seguridad recibir la respuesta que estamos buscando. Muchos lo hemos hecho ya. ¿Por qué no lo haces tú también en esta época tan especial cuando celebramos la Navidad, el nacimiento de este bebé? Que la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor inagotable del Padre Celestial y la comunión y guía del Espíritu Santo sean con todos nosotros y con todo el pueblo de Dios. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir